Listo, vamos entonces a la palabra de Dios, hermanos, mientras este grupo de niños suben. Bendito el Señor. Tenía programado para hace 2 semanas que debía predicar, gracias a mi hermano Aldemar que me reemplazó ese día porque yo estaba afectado de mi garganta y de mi salud. Otra parte acerca del valor de la reforma. La reforma tiene un valor enorme en toda la cultura del mundo. Me refiero no solamente en la parte espiritual, en las artes, en la industria, en la economía. Hermanos, los países que asumieron la reforma se desarrollaron y los que se negaron a la reforma se quedaron rezagados. Pueden ver la historia y verán que eso es verdad. Pero pues aquí en la iglesia, aunque este servidor continuamente habla también de economía y de estas cosas, porque me encanta el tema, y a mi hermano Aldemar también le encanta el tema, pues aquí nos enfocamos en la parte espiritual, así que vamos a otro aspecto acerca del valor de la reforma, y el tema de hoy es sola fe. Pero tenemos que hacer alguna remembranza de lo que ya hemos escudriñado, para que tengamos como ese hilo claro y por qué llegamos a la parte de la fe. Leamos entonces en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor, gracias por tu palabra, porque al escudriñar tu palabra hallamos alimento, pero hallamos vida, porque nuestras almas viven por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos estudiado que Lutero, quien fue como quien recogió el proceso de la reforma, porque la reforma se estaba gestando desde poco más de un siglo antes de que Lutero clavara sus 95 tesis allí en la Universidad de Wittenberg. Estaban algunos hombres que incluso ofrendaron su vida, como Juan Hus, que vivió aproximadamente un siglo antes, y estaban hablando de la necesidad de reformar la iglesia. Se llama la reforma porque ellos nunca querían dividir la iglesia, querían reformarla porque la iglesia había perdido los sanos principios de la Escritura. Y Lutero, en sus 95 tesis, recogiendo todo ese proceso, planteó 5 pilares como centro de la práctica del verdadero cristianismo. Y entonces él habló de sola escritura, de lo cual ya escudriñamos un buen tiempo, creo que hicimos 3 o 4 sesiones. Luego habló de sola gracia, de lo cual hablamos la última vez que este servidor estuvo enseñando. Y hoy tomamos sola fe, o solo fe. También habló de solo Cristo y solo la gloria a Dios. 5 pilares: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Remembremos un poco lo que ya hemos estudiado. Vimos que la reforma purificó la fe cristiana de desvíos humanos que corrompieron el credo y el culto, es decir, corrompieron los principios que creía la iglesia, pero también corrompieron el culto. Y entonces la reforma volvió a la fe, a nuestra fe, volvió nuestra fe a observar los fundamentos ordenados en la Biblia.
no consistió en transformar la práctica religiosa de ese tiempo. Eso no es el valor de la reforma. El valor de la reforma consiste en que nos volvió a las bases para la fe, dados al inicio de la iglesia y que nunca debimos abandonar. Dijimos que si usamos estos pilares para hacer un gran templo de la verdad, entonces podríamos decir que sola Escritura es el fundamento que soporta el edificio, las bases. Y sobre esas bases se erigen 3 columnas que sostienen ese edificio y definen el Evangelio. Y estas columnas son sola gracia, que la escudriñamos la última vez, que creo que fue hace 4 semanas. Hoy que escudriñaremos sola fe y solo Cristo. Y sobre esas columnas, como una especie de techo o pináculo, soli Deo gloria, la gloria solo para Dios. Si quitamos uno de estos pilares, nuestro entendimiento de la verdad se derrumba. No se puede quitar ninguno, hermanos, o nuestra fe sufrirá de falsedad. La reforma entonces aborda el punto central de nuestra situación espiritual, porque nos vuelve a definir y entender cómo podemos conocer al Señor y cómo podemos estar en paz con Él, lo cual es básico para que nuestra fe sirva para algo. Pone entonces en la mesa el dilema de nuestro destino eterno y que podamos comprobar y hallar la diferencia entre caminar al cielo o ir al infierno. La reforma recupera los principios de la verdadera fe para alcanzar la redención por Cristo el Salvador. Y aquí tenemos que tocar algo que regularmente no lo hacemos públicamente, pero que en aras de encontrar la verdad tenemos que decirlo. Así que tenemos que decir esto, por favor, con mucho respeto. Y es que la Iglesia Católica Romana reconoce igual autoridad a la Biblia, igual autoridad a la tradición religiosa, igual autoridad a las decisiones de los concilios, es decir, las reuniones de cardenales y obispos, e igual autoridad a las decisiones del Papa. Los reformadores, volviendo a las Escrituras, porque fue a las Escrituras, reconocen o basan su enseñanza de la fe y resolvieron toda discusión teológica en escudriñar la palabra de Dios. Y de ahí surgió el principio de sola Escritura, es decir, no concilios, no decisiones de un líder religioso, no tradición, solo la palabra de Dios. Y si ponemos esto en una balanza es justo, porque si mi vecino dice que el camino es por allí y Dios dice que es por allá, ¿a quién le debo creer? A Dios. Vimos también esta primera de las 3 columnas que mencionamos, que es sola gracia. Y aquí anotamos algo que con todo respeto una vez más menciono, es que para la Iglesia Católica Romana, la gracia es algo que Dios da a quienes se preparan adecuadamente para recibir esa gracia, y esa preparación, dice la Iglesia Católica Romana, es a través de los sacramentos. Los que conocimos la Iglesia Católica sabemos que es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio, 7. Según entonces la Iglesia Católica Romana, esa gracia que Dios nos da a través de los sacramentos nos capacita. Esta es la posición de la Iglesia Católica Romana y es la diferencia que hallamos entre la definición de gracia que da la Iglesia Católica Romana y la que da la Biblia. Ellos dicen que esa gracia que Dios da a través de los sacramentos nos capacita para ser cada día más santos y más justos.
De modo que cuando el creyente hace un buen uso de esa gracia, puede llegar a ser suficientemente santo y suficientemente justo para ir al cielo. Traducido en una palabra o en una frase, salvación por obras. Es decir, Dios da la gracia, usted tiene el deber de usarla bien, eso lo capacita para ser más santo y más justo, de tal forma que merezca el cielo. De un tajo decimos la palabra de Dios, dice, no hay justo ni aún uno. Ya hay una contradicción acá. La gracia que está en la palabra de Dios es muy sencilla, pero es mucho más profunda. Así que voy a tratar de definirle una frase que ya usamos. Es la buena disposición del Señor para ofrecer gratuitamente, escúchame bien, gratuitamente la salvación a personas como usted y yo, que a todas luces merecemos ser condenadas. Eso es, en pocas palabras, lo que podríamos decir de la gracia revelada en las Escrituras. Dios dispone, Dios decide salvar gratuitamente a personas que jamás merecieron y jamás merecerán ser salvas. Merecen o merecemos ser condenados. Dios decidió salvarnos de pura gracia cuando no podíamos hacer nada para merecerlo, porque decidió amarnos. Nos amó no mereciendo ser amados. Merecíamos todo el peso de su ira santa y por causa de ese amor que profesó por nosotros, nos rescató de la condenación y de la esclavitud del pecado. Pero hizo algo más, nos declaró justos en virtud de la justicia perfecta de Cristo, que entonces se nos acredita a nosotros y se nos pone en nuestra cuenta por medio de la fe. Nos declara justos por causa de la justicia de Cristo, sin haber obrado nada bueno, y ya justificados, decíamos la vez pasada, nos hermosea nuestro carácter, y eso es lo que en la Biblia se llama la santificación. Nos declara santos, pero no solamente nos declara santos, sino que nos hace santos. Nos declara justos, pero no solamente nos declara justos, sino que nos hace justos. Esa es la santificación. Pero no se desesperen, porque si usted siente que la embarró, hasta el día que nos muramos y nos levantemos de la tumba, cuando estemos venciendo el último defecto que tenemos, que es la muerte, hasta ese día vamos a estar defectuosos. Por eso es por gracia. Es algo en lo cual no tenemos mérito. El mérito fue de Cristo, que se puso en mi lugar y en su lugar para llevar mi culpa y su culpa y darnos gratuitamente la salvación. Espero que en este breve resumen haya quedado claro qué diferencia hay entre la definición de gracia que da la Iglesia Católica Romana y la definición de gracia que está escrita en la Biblia, y por eso la Reforma se justificaba, porque la Iglesia se había desviado. Uno no se puede levantar gratuitamente contra la palabra de Dios y pretender que Dios acepte su rebelión. Nos declara justos por causa de la justicia de Cristo sin haber obrado nada bueno, y ya justificados nos hermosea en la santificación. Ahora, ¿cómo podemos apropiarnos de la justicia operada por Cristo? Y aquí es lo que vamos a responder hoy. ¿Cómo nos apropiamos de la justicia de Cristo para que nos sea imputada a nosotros y seamos declarados justos y seamos santificados? La respuesta está en la tercera sola. Ya vimos, sola escritura, sola gracia, y la tercera es sola fe.
Entonces, el punto 3, sola fe. Ya leímos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es ¿qué es un don? Un regalo. Es gratuita. No por obras, para que nadie se crezca. Como la salvación es por gracia, es decir, por el favor infinitamente inmerecido de Dios por nosotros, podíamos acceder a ella solo por medio de la fe. No hay ninguna otra forma de acceder a la gracia que no sea la fe. ¿Y saben por qué? Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe no es una obra. La fe es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente a través de que el creyente conozca a Dios por su palabra. Cuando el creyente conoce a Dios por su palabra, entonces el Espíritu Santo obra ese conocimiento, porque debe ser alumbrado por el Espíritu Santo para que el creyente entienda. El creyente conoce a Dios. El creyente entonces aprende a confiar en Dios. Y eso es la fe. La fe no es cerrar los ojos y decir espero tal cosa. Es confiar en Dios. Incluso muchos me lo han escuchado decir, confiar en Dios sin importar lo que estén viendo sus ojos. Por eso mis hermanos que estaban aquí parados hace un rato estaban ministrando por encima del dolor. Eso es fe. La fe es el único acto del hombre que no es una obra, o no es una obra suya. Es una obra, pero no nuestra, es una obra del Espíritu Santo. Por eso en la carta a los Romanos el apóstol Pablo hace un contraste entre las obras de la gracia, entre las obras, y la gracia. Y lo presenta como dos cosas antagónicas. Es decir, Pablo no ahorra ningún esfuerzo en decir que es muy distante la gracia de las obras. Y luego concluye que la salvación solo se puede recibir por fe para que pueda ser por gracia. Pablo, qué cosa tan hermosa lo que escribe Pablo en Romanos. Pablo nos hace entender que la única forma de que la salvación, que recibamos una salvación por gracia es por medio de la fe. Pablo dice, porque si fuera de otra forma sería por obras. Y entonces si es por obras no sería por gracia. Leamos a ver qué dice el apóstol. Romanos capítulo 4 versículos 1 al 8. Romanos 4, 1 al 8. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse para con Dios. Pero no para con Dios, me equivoqué. Es que me nublaron un poquito los ojos y como me había equivocado atrás, entonces se me fue la luz. Porque si nuestro padre Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cualquier cristiano fanático diría, no, aquí lo que tiene que decir bienaventurado aquel cristiano que no peca. Pero aquí no dice eso, aquí dice aquel a quien Dios no inculpa por sus pecados. El pasaje comienza diciendo que a Abraham su fe le fue contada como justicia. Entonces podemos decir tranquilamente que Abraham no hizo justicia. No hizo justicia. Pero por creer a Dios, fue recibido ante Dios como justo. No hizo justicia, pero fue tenido por justo. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Eso cómo se llama? Fe. Confiar en Dios sin importar lo que vean sus ojos. ¿Qué estaba viendo Abraham? Un jovencito que llevaba de la mano para sacrificarlo. Eso veía Abraham. Cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos, no tenía ni idea para dónde iba. ¿Qué veía Abraham? Una promesa de Dios. No veía más nada. No veía tierra, no veía ganados. Veía a Dios diciéndole, anda delante de mí y sé perfecto. Fue recibido como justo porque creyó a Dios. Porque creyó en la confianza de que el Salvador sería el Cordero que Dios se proveería para redención. Eso lo vio Abraham en el momento que su hijo le pregunta, ¿dónde está el Cordero para el sacrificio? ¿Y qué respondió él? Dios se proveerá. Porque si hubiera dicho Dios proveerá, es que Dios había podido mandar otro Cordero. Pero cuando dijo Dios se proveerá, está diciendo Dios mismo va a ser el Cordero. Bendito el Señor. Alguien que dé la gloria a Dios por esto. Perdóneme. Si fuera por obras, Dios tendría deuda con nosotros. Si yo obro y Dios me justifica por mis obras, Dios estaría endeudado con todos nosotros, ¿cierto? Porque al obrar, tendríamos ante el Señor una cuenta a nuestro favor. Pero no tenemos con Él cuenta a nuestro favor, porque nada que hagamos es suficiente para colmar las demandas de santidad, obediencia y justicia de un Dios santo y justo. Él no tiene ninguna deuda con nosotros, no tenemos nada que reclamarle, porque nada que hagamos es suficiente para colmar las demandas de santidad, obediencia y justicia de ese Dios que es perfecto, que es santo y que es justo. Cuando Él nos ve las obras perfectas y la obediencia perfecta de Cristo en nosotros. Si Él nos ve a nosotros, tiene que condenarnos. Pero cuando ve a Cristo, al mirarnos a nosotros, entonces nos salva. Nosotros recibimos esa gracia por fe, de modo que sea por Cristo y no por nuestras obras. Por eso es solo por fe. Si usted trabaja en una empresa y al fin del mes recibe un salario, eso no es un regalo. Es una deuda que la empresa tiene con usted. Eso no es gracia. Es una deuda. Pero si sus salarios son 1,000 pesos y resulta que al fin de mes no le dan 1,000 sino 2,000, aquí hay dos cosas, ¿cierto? Una es una deuda de la empresa, que son ¿cuánto? 1,000 pesos. Y los otros 1,000, regalo. Eso es gracia. Ahora, Dios no hace esa combinación. Dios lo pone todo a cuenta de la gracia. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no es de vosotros, esto no es por vuestras obras, pues es un regalo de Dios.
Si nosotros creemos al que justifica al impío sin obras, esa fe nos es contada por justicia. Esa fe se nos acredita como si hubiéramos obrado la justicia que Dios exige. Porque Dios no le rebaja a nadie el pecado. Solamente que puso mis pecados, y espero que los suyos también, si usted es un hijo de Dios, sobre su hijo. Entonces Él no le rebaja esto a nadie, en absoluto, no. No sería justo. No es justo rebajarle el delito a nadie. Sería un juez totalmente injusto, pero puso la culpa sobre su hijo para que fuera paga. Y entonces pudo justificarnos. Un regalo recibido por gracia, gratuito, que recibimos por medio de la fe en quien se puso en nuestro lugar para regalarnos la salvación. Esto es Cristo. Dios no justifica a una persona buena. Dios justifica a un delincuente. ¿Cómo lo justifica? Cuando es impío cree y recibe por fe la redención por la obra y la justicia de Cristo. Porque como dije hace un rato, Dios cuando nos mira no nos ve a nosotros, ve a su Hijo. Leamos aquí en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Un poquito de historia. Por allá en 1512, cuando Lutero tenía 26 años de edad, entró a la Universidad de Wittenberg para enseñar la Biblia. Esto pasó 5 años antes de que pusiera sus 95 tesis en la puerta del templo, de la capilla. Y este pasaje, cuando él lo leyó, lo sacudió. Porque en su formación recibida de la Iglesia Católica Romana, lo que le habían enseñado él en la Iglesia Romana, la palabra justicia señala ese atributo de Dios que lo obliga a castigar a todos los que son injustos. Y entonces Lutero se queda perplejo pensando, ¿cómo es posible que Pablo haga una conexión entre este pasaje, o en este pasaje, entre las buenas nuevas del Evangelio, que el Evangelio son buenas nuevas? ¿Cómo es posible que Pablo haga conexión entre las buenas nuevas del Evangelio y la justicia de Dios? ¿Cómo es posible que el Evangelio sea buenas nuevas y que ese Evangelio contenga la justicia de Dios? Decía Lutero, ¿cómo puede ser una buena noticia para un hombre pecador saber que Dios es justo y que lo tiene que castigar? ¿Cómo puede ser una buena noticia saber que Dios le va a dar a cada pecador lo que cada uno se merece? Lutero, sintiéndose pecador, decía, esto es una mala noticia para mí, porque estoy condenado. Entonces se confundió, revisaba su conciencia, porque se veía pecador, se confesaba una y otra vez, pero siempre se encontraba pecador. Nunca pudo encontrarse en el punto de justicia que Dios exige. Yo quiero preguntarle, ¿acaso usted alguna vez se ha sentido justo como Dios exige? Si es sincero, seguro que no. Si es mentiroso, va a decir, sí, ayer me metí todo un día de ayuno y me sentí en el cielo. Olvídese, hermano, Dios es insobornable. Salía Lutero del confesionario y se regresaba al momento porque se acordaba de que había algo que no había confesado. Dice un comentarista que los curas se escondían cuando veían a Lutero.
porque pasaba horas y horas confesándose y luego salía y al momento regresaba. Y a lo mejor ellos estaban cansados y tenían hambre. Ellos no estaban en ayuno porque no tenían el cargo de conciencia que Lutero tenía. Lutero llegó a odiar la justicia de Dios y a odiar a Dios porque sentía que lo condenaba y no le dejaba salida para reconciliarse con él. No podía entender por qué, cómo Dios, que es perfecto en santidad, exige a sus criaturas que llenen una medida de santidad como la de Él y que nosotros nunca podemos cumplir. Es decir, Lutero decía, es que es injusto que Dios me pida ser perfecto como Él, cuando para Él es fácil porque es perfecto y yo soy imperfecto. Yo no puedo cumplirle. Entonces decía, eso no es justo. Y Pablo dice, era una pregunta que se hacía Lutero, esto es historia. Y Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio revela esa justicia inalcanzable de Dios. Yo creo que Lutero decía, Pablo tenía que estar loco. ¿Cómo es posible que Pablo se alegre y no se avergüence de un Evangelio que lo condena? ¿Cómo puede ser buena nueva saber que Dios es justo y que va a poner su castigo sobre cada pecador según merece? Eso era terriblemente duro para él. Escuche lo que dijo Lutero, palabras casi textuales. Yo meditaba día y noche en estas palabras, hasta que al fin, por la misericordia de Dios, puse atención a su contexto. El versículo 17. El versículo 17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque es la misma palabra de Dios la que produce fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Lutero comprende que la justicia de la que habla Pablo ahí no es un atributo de Dios que hace que Él castigue al pecado, es un entendimiento de la fe adecuado, de la justicia, perdón. No es ese atributo de Dios que hace que castigue el pecado, es la justicia que Él imputa y pone en la cuenta de los pecadores únicamente por medio de la fe y a causa de la justicia perfecta de Cristo. Aleluya. Él comprendió que no era ese Dios castigando, sino ese Dios salvando por la justicia perfecta de Cristo. Esa es la justicia de la que el apóstol Pablo habla en ese pasaje y por cierto en toda la carta a los romanos. Es la enseñanza que se expresa en todo el Nuevo Testamento y que se conoce como el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para el pecador. Aleluya. Pecadores son declarados justos en la presencia del Señor, no por hacer, sino por creer. Repito, pecadores son declarados justos ante Dios, no por hacer, sino por creer. Cuando Él acredita la justicia de Cristo al pecador por medio de la fe, entonces pasa esto. Miren este pasaje tan hermoso aquí en Romanos capítulo 3. Versículos 19 al 28, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Primero tuvo que declararnos condenados para que la única salida fuera la justicia de Cristo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No es sino que usted revise las órdenes de Dios y se sentirá condenado, hermano. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron?
hasta la madre de Jesús, los que la creyeron que era perfecta, olvídese. Si María hubiera podido ser perfecta, Cristo no viene a la tierra. Habría alguien que cumpliera lo que Dios ordena. Con eso nos hubiera condenado a todos por siempre. Pero como nadie es perfecto, tuvo que venir el perfecto a salvarnos gratuitamente. Sigo leyendo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Todo eso que hacemos pensando en ganarnos a Dios. No estoy diciendo que no ore, que no ayune, que no lea la palabra. Le estoy diciendo eso no es suficiente. Eso usted lo hace en gratitud a Dios, porque le salvó gratis. Fuimos justificados sin hacer ninguna obra. La justicia que salva no es nuestra, es de Cristo. Es la justicia de Cristo que es puesta en nuestra cuenta cuando ponemos toda confianza en Él. Dios justifica al impío por las obras perfectas y obediencia perfecta de Cristo. Claro, hay una cosa que debemos reconocer también. Quien vive la fe que salva en Cristo, lo testifica por medio de sus obras. Si una persona que es justificada por Cristo, sus obras no cambian, entonces con todo respeto, tal persona tendríamos que dudar de que salva. Porque es que si yo arranco un árbol malo y siembro un árbol que da frutos buenos, lo normal es que ese nuevo árbol dé frutos buenos. Somos salvos por medio de la fe sola, pero la fe que salva nunca viene sola. Al creer nuestra vida, al creer nosotros a Cristo como Salvador, nuestra vida se une a la de Cristo, y el Cristo que recibimos por medio de la fe no solo salva, sino que también santifica. Es un Salvador perfecto que obra una salvación perfecta. Y esto nos abre el camino a la cuarta sola, que no se preocupen, no lo voy a tener aquí hasta la 1, no es tema de hoy, pero para que quede abierto, el saber que es una salvación perfecta por un Cristo perfecto, pero que santifica, nos manda entonces a la cuarta sola, que es solo Cristo, lo cual es tema para más adelante. Oremos. Señor, gracias, porque nos concedes el privilegio de acercarnos a ti y hallar gratuitamente salvación por gracia. Yo no pude pagar, mis hermanos no pudieron pagar, pero yo te ruego que si en este momento hay alguien aquí que se había sentido apartado de tu gracia, porque siente que nunca le ha cumplido a tus demandas, o que se siente extraviado, que no sabe para dónde agarrar, porque no sabe por qué camino tomar, que pueda encontrar en tu palabra la luz para ver que el camino es humillarnos a ti, porque Cristo pagó, y todo aquel que viene, ese corazón que viene contrito y humillado, Él no lo echa fuera. Señor, danos la bendición de comprender, atender y caminar en tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo.